Habacuc 1:13a, ¿no? Habacuc 2:20, Eclesiastés 5:1 y 2. Para recordar, estábamos viendo, Dios es santo, santo, santo. ¿Cómo debemos vivir a la luz de esta gran verdad? Los siguientes textos que vamos a encontrar, hay varias apropiadas respuestas a la santidad de Dios. Vamos a leer cada escritura dada y escribe tus pensamientos. Era eso, ¿verdad? Debajo de cada texto poner tus pensamientos. Debemos vivir ante Dios con reverencia y piadoso temor. Leímos Salmo 96:9, Isaías 6:2-3, Isaías 8:13, Habacuc 2:20 y Eclesiastés 5:1 y 2. Amén. Ahora viene otra. Debemos vivir ante Dios con adoración, gozo y acción de gracias. Debemos vivir ante Dios con adoración, gozo y acción de gracias. Amén. Debemos vivir ante Dios con adoración, gozo y acción de gracias. Obviamente, cuando hablamos de adoración, quitarnos del contexto que la adoración es la música de alabanza tranquila. Entonces muchos dicen, vamos a tocar ahora canciones de júbilo, y tocan las canciones como más alegres. Ahora canciones de adoración, que son las tranquilas. Y no, realmente la adoración bíblica se refiere a un estilo de vida, por así decirlo. Que vivas completamente inundado, queriendo, como decía un pastor, desayunando, comiendo y cenando del Señor, y pensando que Él está presente todo el tiempo, y de esa manera una, motivarme, y la otra, temerle y guardarme de no estar cayendo en lo malo. Principalmente, obviamente, en recordar que Él está presente todo el tiempo, viéndome. ¿Cómo va mi muchacho?, dice el Señor. ¿Cómo va mi hija? ¿Cómo está caminando? Y ahí me recuerda todo el tiempo cuando estoy caminando en desobediencia, y esa es una bendición. Yo me gozaba mucho hace días atrás orando, porque cuando escuchamos alguna palabra fuerte durante el sermón o la predicación, y los que salen heridos o que de pronto son exasperados por la prédica, eso es una buena señal. El Espíritu Santo está trayéndote convicción de pecado, de arrepentimiento, de confesión. Hay otros que no sienten nada. Hay gente que viene al culto, enseña y bostezan y se rascan, se van y los frijoles los dejé prendidos, vamos. Pero qué bendición, hermanos, que tú y yo, algunos de nosotros, podamos sentir esa exhortación y ese regaño. Que incluso a veces muchos pueden decir, no, este predicador, puro regaño, puro así, porque les duele, les lastima, cuando hay otros que a lo mejor ya van en otro nivel y que se deleitan, casi dicen, dale más duro. Pégale más duro, por favor. Gloria al Señor. Sí, amén, Señor. Que ya recibieron esa exhortación, ya fueron azotados, y ellos quieren más, porque saben la putrefacción tan grande que hay en nuestra carne, y la cual tiene que ser quitada para poder llegar al Señor. Y recordando esto por este atributo, el único que se menciona 3 veces, santo, santo, santo. Y es como decir, hey, no nada más soy santo, porque hay muchos santos en la tierra. Soy triplemente santo, nadie como yo. Y tener este cuidado, ¿cómo debo de vivir ante Dios con adoración, gozo y acción de gracias, sabiendo que es santo? ¿Cómo debo de vivir? Ahora, es importante que escuchen esto. ¿Cómo? Es una pregunta que cuestiona el no sabes, te voy a decir. Pero la siguiente es la más importante. Debes. No es ¿cómo puedes? ¿Cómo debes de vivir? O sea, es una orden, es forzoso, es algo que no hay opción, sino tengo que hacerlo, te guste o no te guste. Y así como un padre educa a un hijo, que aunque sabes que es demasiado la disciplina que le estás haciendo, sabes que se lo tienes que hacer, porque sabes que si
no se lo das, el camino que lleva ahorita chueco, se ve más chueco. Entonces, de inicio tienes que estarlo sometiendo para que corrija el camino. Y aunque tú sientas un cargo, a lo mejor en tu corazón por la corrección, o él esté triste por algunos días y especie como traumado por algunas semanas, vale la pena, hermanos, porque después el rumbo va a ser otro. Y de la misma manera el Señor lo hace con nosotros. Si nosotros pensamos que podemos caminar en santidad, o que debemos de hacerlo y con nuestras propias fuerzas lo vamos a hacer, estamos equivocados. Es el mismo Espíritu Santo creando en nosotros la necesidad de buscar la santidad y nos va acomodando los pasos. ¿Qué haces tú? Tú nada más levántate y camina, Él hace el resto. Siempre pongo un ejemplo muy mundano, pero es buen ejemplo. Cuando sacan unos autolavados, ya no sé si existan en Guadalajara, tú manejabas tu coche, tú entrabas a la máquina, tú te quedabas adentro, ¿y qué hacía la máquina? Te lavaba, y tú, adelante, un poco verde, y le avanzabas al coche. Tú manejabas el coche, tú eras el que le dabas hacia adelante, pero quien lavaba era la máquina. De la misma manera, tú eres el que caminas, tú eres el que luchas con la pereza, tú eres el que abres la escritura, tú eres el que perdona, tú eres, pero todo ese sentir y todo ese poder viene del Señor. Misterio, pero así es, porque sin el Señor no podríamos hacerlo. Todo lo que haríamos sería completamente incorrecto. Veía por ahí, no sé dónde lo vi, pero decía, hay muchos que creen que el hombre es bueno y a veces hace cosas malas. No siempre hace cosas malas, no. La verdad es que el hombre siempre es malo y a veces hace cosas buenas. Eso es lo que sucede. Entonces, ¿cómo debemos de vivir? ¿Cómo debo de vivir? ¿Cómo debo de provocar eso? Ante la santidad de Dios, con adoración, gozo y acción de gracias. Vamos a leer el Salmo 34, hermanos. Ustedes los que aman a Dios, perdón, estoy en una versión 34. Canten a Jehová vosotros sus santos y celebren la memoria de su santidad. Obviamente los que cantan son los que están alegres. Dice Santiago, si ustedes están alegres, canten. Entonces, ¿por qué habla del gozo y de la acción de gracias? Estás alegre por el gozo que el Señor debe de provocar en ti. Ahora, algo importante hablando del gozo es que cuando un cristiano no tiene gozo, tiene que experimentar, tiene que examinarse el por qué no tiene gozo y darse cuenta que esa basura que está estorbando tiene que ser quitada, porque el gozo ya fue dado. Tiene que haber gozo. El gozo ya fue dado. ¿Y dónde lo puedo ver? Por ejemplo, el apóstol Pablo, de quien tanto hablamos, gloria a Dios. En la cárcel, platicábamos el domingo, ahí todo mal, en las condiciones horrendas, con un guardia ahí a un lado, encadenado a él, pero él escribiendo las mejores cartas que pudo haber escrito, con gozo, y recomendándole a la gente, ustedes gócense, y otra vez, gócense, regocíjense. Es un gozo que no era obviamente de una capacidad humana, sino era un gozo que provenía del Espíritu Santo, si no, no hubiera podido ser. Ahora, nosotros debemos de reclamar ese gozo. ¿A quién? ¿A Dios? No, Dios ya lo dio, a nosotros mismos, a nuestra propia carne. Gozo, yo quiero gozo, el Señor ya lo dio. Yo lo quiero, yo quiero tener gozo, pero no, ¿cómo vas a estar gozándote? Si mira tu situación económica, o mira que estás bien enfermo, o mira que lo que pasa con tu hijo, tu hija, ¿cómo? Pues ¿cómo que cómo? Con el Dios que tengo basta, es más que suficiente para tener gozo. Y el gozo se contagia también. Cuando la gente ve a las personas en una tribulación tremenda, con gozo, no pueden entender y se contagian. Deberías de aprender, mira fulano, cómo estaba en ese tormento y estaba con gozo. Y eso es lo que tenemos que hacer, ser luz, ser diferentes a todo el resto de los hombres. ¿Cómo debo de vivir? Esa santidad me está orillando a ti y a mí a poder reflejar que en verdad somos cristianos. La santidad de Dios me va a obligar a adorarlo, cantarle, alabarlo todo el tiempo, pero al yo hacer eso voy a reflejar que soy un verdadero cristiano también. Una cosa no lleva a la otra. Y es una bendición, esto es del Señor. Soy el Señor, dice Él, así que alábenme todos los pueblos. Adórenme, tengan gozo. Si tú alabas y adoras y tienes gozo, la gente se da cuenta. Eres luz en las tinieblas. Y es así como creo yo que esto funciona, o nos ayudaría bastante. Otro texto también,
que nos habla al respecto es Salmo ahí mismo, el 97:12. Alegraos justos en el Señor o en Jehová, y alabad la memoria de su santidad. Alégrense, justos, alégrense. Hoy escuchaba un comentario de un hermano que se me hizo increíble, hermanos. Yo lo sé, pero no lo había digerido. Y él decía: entiendan, amados. Estamos haciendo unas videoconferencias con algunos hermanos. Y él habló un ratito y dijo: entiendan, hermanos, somos únicos en todo el mundo. Entiendan que somos únicos. Eso tiene que darte gozo. Somos únicos. O sea, el cristiano, el verdadero cristiano, es único en el mundo. ¡Qué tremenda verdad! ¿Cómo vamos a vivir como el resto si nosotros somos únicos? Y sé que es una declaración como muy presunciosa con la gente no creyente, y podría decir: ¡ay, se sienten únicos! La verdad, somos únicos. Cristo vino a morir por nosotros. Cristo murió por nosotros. Somos únicos, adoptados a su familia. Qué bendición poder contemplarlo y sentirte verdaderamente como un hijo de Dios, no únicamente con la boca, sino de corazón. Soy hijo de Dios. Obviamente, si somos hijos del Dios verdadero, no vamos a tener una actitud presunciosa, ¿no? Ni voluble, ni así como déspota, porque soy hijo del rey. No, sino al contrario. Lo que sea que pase, soy hijo de Dios. Que ya te robaron, que ya te quitaron, que ya te hicieron, soy hijo de Dios. Y lo tenemos que recordar siempre también, el testimonio, cuando tenemos problemas, por ejemplo, en casa o en el trabajo, o situaciones difíciles. En ese momento, cuando vamos a actuar como el resto de la gente, tenemos que recordar: soy hijo de Dios. Y obviamente esto nos ayuda hoy, me ayuda a mí, te ayuda a ti también. Porque cometemos errores, hermanos, pero qué bendición es poder escuchar la palabra guiándonos y diciéndonos: hey, está bien, cometiste el error, recuerda que yo te perdono, eres hijo de Dios. El ir de gloria en gloria significa eso precisamente, ir dejando atrás lo que no es de hijos de Dios. No significa que no vamos a caer también. Es lo que platicábamos el domingo. ¿Qué pasa con la oración de Jesús para la unidad de la iglesia? ¿Qué hizo Jesús? Fue escuchado por el Padre. El Padre le dio esa autoridad a los suyos para poder estar unidos. Simplemente tenemos que recordar con su palabra cómo tenemos que estar. Debemos estar. De la misma manera, ¿cómo debo de vivir ante la santidad de Dios? Con esa adoración, gozo y acción de gracias. Debo de vivir alabándolo. Debo de vivir alegre. Y eso me va a llevar a poder pasar por encima de las situaciones difíciles que muchas veces todos, sin excepción, caemos. O al menos si caímos, para levantarnos. Ofensas, celos, ira, las contiendas, pleitos, enemistades, todo eso que nos da el Señor. Bendito el Señor que como somos hijos nos sigue hablando, hermano. Pudiera ser que otro escucha y nunca vuelve a escuchar la exhortación y se pierde. Pero nosotros día con día escuchamos: gloria al Rey. Puedo decir: Señor, ¿cómo me sigues hablando? A veces olvidamos que estos textos obviamente fueron escritos por hombres inspirados por Dios, que Dios fue el que actuó a través de ellos, el Espíritu Santo, y que cada vez que los leemos, hermanos, es Dios hablándonos. Eso es sorprendente también. Si te sientas y analizas, cada vez que yo me reúno a estudiar la Biblia, Dios me está hablando. ¡Qué impresionante! Pero nuestra condición nos hace olvidarnos un poco. Es bueno recordar, porque para que yo pueda alegrarme en medio de cualquier situación, alabar y adorar al Señor en todo el tiempo, tengo que recordar que Él mismo me lo está recordando en su palabra. Es Él hablándonos. Siempre que leemos un texto en voz alta, estamos escuchando hablar a Dios. ¡Qué impresionante, hermanos! Y qué reconfortante cuando el Espíritu Santo nos da la paz para poder creer y habitar en ello. Estar seguros, Dios es el que está hablando. No tengo ni la menor duda. Los cultos serían y las predicaciones muy diferentes. La gente estaría, pues a lo mejor temblando si lo comprendiera del todo. Dios me está hablando.
y Dios sabe lo que me está hablando porque Él me ve todo el tiempo. No, Señor, tengo que alabarte, tengo que adorarte, porque si es tan santo, con hijos que no son santos como tú, ¿qué nos depararía, Señor, en verdad, si nos alejáramos de ti? Otro salmo también que nos lleva a la adoración y el gozo, que nos exhorta o nos ordena, hermanos, es el Salmo 99, allá adelantito. Salmo 99, versículos 3 y después versículos 5 y versículo 9. Alaben tu nombre grande y temible, Él es santo. El 5 dice: exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante Él, estrado de sus pies, Él es santo. Y el versículo 9 dice: exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su trono, su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Entonces, ¿por qué yo tengo que adorarlo? Porque es santo. ¿Por qué tengo que gozarme? Porque mi Padre es santo. ¿Por qué tengo que alabarlo y darle gracias? Porque Él es santo. ¿Cómo no darle gracias si Él, siendo santo, 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 ha tenido misericordia de estos miserables? Vamos a Isaías 12:6 también. Ahora recuerden que este ejercicio, a manera de estudio, ustedes con sus palabras, abajo de cada texto, tienen que escribir con sus palabras, tienen que escribir lo que cada texto les dice a ustedes. Isaías 12:6, lo que el texto dice, no lo que tú te imaginas, ¿ok? 12:6. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Amén. Y vamos hasta el Apocalipsis 15:4, hermanos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Amén. Esta santidad, hermanos, es la que nos orilla al aborrecimiento del pecado. Esta santidad es la que nos orilla a perdonar a nuestros enemigos. Esta santidad es la que nos impulsa a congregarnos, a ir, aun cuando haya peso. ¿Por qué? Porque mi Señor es santo. No hay corrupción, no hay mancha en Él. No hay corrupción. No puedo como morder al Señor, pues. No puedo como decirle al Señor: bueno, Señor, pero tú me comprendes, mira cómo estoy, cómo me siento. No te puedo comprender porque yo soy santo, santo, santo. Y normalmente esas cosas que nos frenan, como ahorita que oraba Tony, que más de alguno de nosotros ha pensado en darse la vuelta, si esculcamos bien nuestros sentimientos, es porque son cosas no buenas, sino es el orgullo, es el egoísmo, es la soberbia. Esas cosas son las que nos detienen. Pero como el Señor es santo, 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 y si eres su hijo, el mismo Señor en su santidad no tiene nada que ver con ello, y Él te lleva. Él te lleva. ¿Cómo no adorarlo, Señor, si soy quien soy? Y tú, siendo santo, 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 me estás sosteniendo y me estás llevando, Padre, a tu presencia cada vez más cerca. ¿Cómo no adorarlo? ¿Cómo no alabarlo? ¿Por qué la santidad de Dios es una verdad tan asombrosa ante los santos ángeles que nunca han pecado? ¿Por qué la santidad de Dios es una verdad tan asombrosa para los ángeles si los ángeles nunca han pecado? Por ejemplo, para nosotros, si entendemos el concepto verdadero de la santidad, no únicamente como apartado, como nosotros santos, apartados del mundo para Él, sino la santidad que hemos venido estudiando, una santidad que está libre o apartada del pecado, no hay absolutamente mancha de corrupción en Él, ni de maldad. ¿Por qué los ángeles se asombran si ellos nunca han pecado también? Nosotros deberíamos hacer lo que nos asombramos. Siendo santo murió por nosotros, corruptos.
Porque la santidad de Dios es una verdad tan asombrosa ante los ángeles que nunca han pecado. Esto es porque la santidad no es principalmente una referencia de la perfección, de la manera de ser de Dios, de la perfección moral de Dios, sino habla de lo trascendente de su santidad, de la santidad que es aún más grande que cualquier otra criatura que hay. La santidad de Dios es completamente diferente a la de cualquier ángel, aunque el ángel jamás ha pecado. El ángel no ha recibido misericordia porque el ángel jamás ha pecado. Pero aún los ángeles, la Biblia dice que lo alaban en todo momento, que incluso se cubren sus ojos los serafines y los pies, si son santos. Imagina ahora la santidad de nuestro Dios. La distinción entre Dios y el resto de su creación no es meramente cuantitativa. Cuantitativa quiere decir que es lo mismo pero más grande. ¿A poco no hemos escuchado a veces que dices, bueno, los ángeles son santos, pero es que Dios es como un ángel pero más santo? No. Cuando decimos que no es cuantitativo, quiere decir que no es lo mismo pero más grande. No es lo mismo, simplemente es muy diferente. Los ángeles tienen cierta santidad y Dios tiene completamente otra santidad. Esto se llama que es cualitativo. Cualitativo quiere decir que Dios es un ser completamente diferente. Cuantitativo es igual pero más grande. Cualitativo es completamente diferente. Dios y su santidad es completamente diferente. A pesar de su esplendor, todos los demás seres de la tierra y en los cielos son únicamente criaturas. Cualquiera. Por eso yo no voy de la idea, hermanos, cuando un niño o un bebé muere, que la gente diga, es que ella es un ángel. No, hermanos, porque si esos nenes pequeños, de los cuales yo abrazo, que por gracia son salvos, no por inocentes, porque nadie es inocente, desde el vientre de mi madre ya había pecado. Los bebés que mueren es porque eran predestinados para que murieran y no son perdonados por inocentes, aunque no practican el pecado consciente, son perdonados por gracia. Pero la gente dice, son ángeles. No, hermanos, ellos son aún más que los ángeles. Porque si la Biblia dice que somos herederos y coherederos con Cristo, ¿tú crees que un ángel es igual a Jesús? No. O sea, es como para agarrar a los hermanos o a las personas y decir, no. No conoces quién es Dios. Si tú dices que es un ángel, estás rebajando mucho la herencia que Dios nos da por ser llamados hijos en Cristo. Va mucho más allá. Hay ángeles ahí alrededor del Señor, pero el Señor está rodeado y junto con los santos que Él santificó por su gracia. O sea, los ángeles siento que desearían ser como tú y como yo, amado hermano. Pero ni aún el ángel más ángel, ni aún el ángel más hermoso que pueda haber, es más que el pequeño gusano que se arrastra sobre la tierra comparado con Dios. Ni aún ese ángel tan grande o tan hermoso es más que un gusano que se arrastra sobre la tierra. Y por eso aún ellos tienden a inclinar su rostro y clamar que santo, 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 porque es completamente diferente. Ahora, ¿tú crees que la santidad nuestra sea menor que la santidad de un ángel? Pues claro que sí. Ahora imagínate que los ángeles se postran y lo adoran, santo, 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 y se cubren y no soportan. ¿Cómo tú y yo tenemos que vivir ante esta verdad? Y esto es una bendición escucharlo, porque probablemente algunos de nosotros estamos muy lejos de la verdadera adoración. Muy lejos. Y que ya nos dimos cuenta que la verdadera adoración no es por la música. La mayoría de nosotros, o aún nosotros, años atrás, nos gozábamos mucho en la adoración, en la alabanza de la música. Y adorábamos al Señor. Supuestamente, pero más bien lo que pasaba es que buscábamos al Señor en medio de una canción que nos tocaba el corazón y nos quebraba, y según yo adoraba, pero no, yo más bien sentía lo mío.
Es lo que pasaba, hermanos. Porque realmente la adoración o el cantarle al Señor no se está como refiriéndose necesariamente a la música. Por eso algunos hermanos se pierden completamente y ellos adoran al Señor alabando, brincando y saltando en toda la congregación con panderos. Para eso es ellos. No van a vivir toda su vida en la calle brincando con faldas y con panderos en la calle, o con banderas, ¿verdad? Así en la calle todo el tiempo. Porque no entienden el contexto de la adoración y la alabanza. Es mi vida, tu vida, tiene que ser una constante alabanza y adoración todo el tiempo. Y no es algo opcional, es algo que debes hacer si es que en verdad eres hijo de Dios. O sea, búscalo hacer. Debemos de buscar la obediencia, obediencia que no podíamos tener, pero ahora debemos, porque ya podemos. Es como platicábamos el domingo. Debemos hacerlo, pero no debemos hacerlo, podemos hacerlo, aunque no queramos hacerlo. O algo así. Lo tenemos que hacer. Podemos en Cristo hacerlo, cualquier cosa. Filipenses 4:13 dice todo, no, algunas cosas en Cristo, todo. Y obviamente se refiere a todo lo que al Señor le concierne, no a lo de aquí, ¿verdad? Entonces, debemos de vivir ante Dios en santidad y obediencia. No es una opción, debemos, es un deber. Adán y Eva podían pecar o no pecar. Tú y yo podemos pecar, pero no debemos pecar. Es la gran diferencia por Cristo. Ya no debemos de pecar, ya no hay excusa, mas sin embargo caemos constantemente. Ahora, qué bendición que el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, según lo que dice a través de Pedro. Qué tremendo, porque si tú y yo hoy pecamos y ayer hicimos lo peor, Dios es paciente. ¿Cómo sé que es paciente? Amado, verásle así. Es paciente. Quiere que nos arrepintamos, quiere que comencemos a buscar la persona de Jesús en nuestras vidas y que comencemos a confiar en Él como el absolutamente poderoso. Nos perdemos de muchos tesoros, hermanos, aquí en la tierra, y no obviamente tesoros de los que les gustan a muchos, sino esos tesoros de una intimidad con Él, como ser íntimos. Dice la Biblia que no hay diferencia para Él, no hay diferencia entre una mujer, un niño, un hombre, y eso dice. Pero sí hay diferencia entre los que no son y los que son. Y no puede ser que los que no son vivan una vida con su Dios en más intimidad y más confianza que nosotros. ¿Cómo? No puede ser, amados, que un testigo de Jehová se goce más como testigo de Jehová en su templo con los hermanos sirviendo, trabajando, que tú y yo, porque su Dios es imaginario y el tuyo y el mío es el único Dios verdadero. De todo lo que nos perdemos, cosa que la imaginación puede hacer en el hombre, que sean los más felices en la tierra, que amen a su Dios, que les sirvan hasta la muerte, y los que en verdad tenemos al Dios verdadero, al Todopoderoso, al único, vivamos ahí como el más o menos. No es una acusación, ni a una exhortación, más bien es, debemos de cachar cómo estoy viviendo mi vida cristiana. ¿Estoy adorando al Señor? ¿Estoy buscando la santidad y siendo obediente? No, ¿por qué no? Deshazte de eso ya fue crucificado también con Cristo. Sácalo. Obviamente me lo digo a mí también. Sácalo, hermano Charlie. Vamos a leer Levítico 20:26. Levítico 20:26, amén. Voy a leer la versión de las Américas. Me seréis pues santos, porque yo, el Señor, soy santos.
y os he apartado de los pueblos para que sean míos. Subráyala. Me seréis pues santos, porque yo, el Señor, soy santo. Amén. Pero aquí viene lo mejor, amados, para nosotros. Y los he apartado de los pueblos para que sean míos, completamente diferentes que los demás. Qué glorioso saber que el Señor es el que me ha apartado para yo ser completamente otra persona comparado con los demás. Amén. Dios nos ha puesto aparte del resto de los pueblos sobre la tierra para ser suyos. Eso debe de llenarte mucho de gozo, mi Señor amado. Nosotros debemos responder por medio de separarnos de todo lo que no le gusta y darnos a Él en adoración y servicio. Cuando yo comprendo estas cosas, me quito de doctrinas mundanas que se han introducido a la iglesia en el sentido del tomar, de fumar, de hacer cosas que no tienen nada de malo, de meternos a bares o a discotecas. Los chavos se llaman discotecas todavía, ya son bares, ¿verdad? Te quitas el rollo. ¿Por qué? Porque tú eres diferente, eres apartado. Yo sé que hay muy buenos pretextos y yo sé que a veces no encontramos textos que me pueden prohibir algo, pero yo sé que si el mundo lo hace y Jesús no lo hace, yo voy a hacer lo que Jesús no hace. No voy a hacer lo que Jesús no hace, perdón. Voy a hacer lo que Jesús hace. Yo le decía a algunos hermanos, no hace mucho tiempo, fumas cigarro. No tengo problema yo con que fumes, no hay problema. O sea, no te voy a decir que fumes, te voy a decir que mejor no fumes, y los 50 pesos que te gastas cada 3 días, pues mejor ofréndaselos a algún hermano en necesidad, o compra una despensa de 200 pesos al mes, llévalo en frutita, algo que edifique. Te digo, pero en resumen, hablemos de cigarro, no de marihuana, que sería otro paso ya, y para mí alguien que fume marihuana dentro de la iglesia cristiana, pues sí, definitivamente no es cristiano, ¿estás de acuerdo? Y yo le decía al hermano, ¿tú seguirías con tu cigarro prendido o le pedirías un cerillo a Cristo para prender tu cigarro? ¿O te imaginas a Cristo fumando un cigarro? Ok, entonces no vamos al extremo. Un cigarro o una copa de vino, ¿no tiene nada malo? No, nada malo. Ok, se lo prendes a tu hijo pequeño y le das también su pisco para que se lo tome. No, ¿por qué no si no es malo? Entonces hay cosas en las cuales nos sobamos nosotros la cabeza y decimos, ay, no tiene nada de malo. Estamos apartados de la gente. La gente tiene que verte distinto. Algunos de los que trabajan aquí, que de pronto se meten en algún ambiente que hay vino o pláticas mundanas y malas palabras, sobreabunda la maldición y todo ello. Si tú estás ahí porque tienes que estar, la gente tiene que darse cuenta que tú eres muy diferente. Y en el momento preciso, en el momento indicado, cuando se dan cuenta que eres diferente, tienes que decir, es que soy cristiano. Para que la gente sepa, identifique a los cristianos. Pero hoy en día mucha gente no se acerca a Cristo porque ve a los cristianos iguales que ellos, pero en su lugar de reunión se les prohíbe. Entonces, no, yo no voy a ir allá. Mejor sigo siendo como soy. A fin de cuentas, yo y Dios nos arreglamos. Y aparte, velo, este es más pecador que yo. La realidad es que la falta de obediencia y la falta de adoración y de alabanza es lo que hace que no parezcamos cristianos. Lo que a mí me preocupa, que lo más probable es que aquellos que practican ello no sean cristianos. Porque si el Señor te aparta, primeramente Él sabe que no te está sacando del mundo. Si te aparta, yo creo que va de la mano con el sentir que pone en tu corazón para poder aborrecer. Porque definitivamente no puede ser un apartado el que siga con el mismo deseo y el gozo de pecar. Yo creo que el apartado es el que siente, ouch, ay, ya no, hoy caí, pero cómo me dolió. Aunque constantemente caiga, tiene un dolor constante también. Ese es el apartado. Porque sería muy bueno, hermanos, que de pronto el Señor nos hubiera apartado y hubiera quitado toda la necesidad de pecar. Apartar todo nuevo ya, pecado no. ¿Pecado qué es eso? Pecado, no sé qué es. Sería bueno
pero no nos pone a trabajar. Entonces, una vez que nos aparta, nos dice, hey, te quemas. Entonces ya sé que, ay, me quemo, ay, me quemo, ay, me quemo, ay, me quemo, y aborrezco quemarme en el pecado. Ahí pudieras darte cuenta si el Señor te ha apartado o no. Si sigues gozándote en el pecado, de gozo, de que no importa, pues lo más probable es que no. Clama al Señor. Pero si te duele, como me duele a mí, el pecar, ofendiendo, peleando, cayendo en ira, desesperanza y esas cosas, pues es una bendición saber que Dios ha puesto en nosotros su Espíritu Santo para aborrecer cada día el pecado. ¡Qué bendición! Entonces somos apartados, y esa escritura del Levítico, aunque sea Antiguo Testamento, sabemos que es para el pueblo, para nosotros también. Gloria al Señor, que nos ha puesto aparte del resto del pueblo sobre la tierra. Nosotros debemos responder a ello por medio de separarnos de todo lo que a Él no le gusta. Es lo que tengo que hacer. Debo hacerlo. Y ahí mismo en Levítico, vayan a Levítico 22, 31 y 33. Dentro del mismo contexto de deber vivir ante Dios en santidad y obediencia. 22, 31 y 33, hermanos. ¿Estamos? Voy a leer en la versión de las Américas, ¿ok? Así pues, guardaréis mis mandamientos y los cumpliréis. Yo soy el Señor. No profanaréis mi santo nombre, sino que seré santificado entre los hijos de Israel. Yo soy el Señor que os santifico, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo soy el Señor. Amén. Fíjate cómo esta escritura puede sostener lo que yo te dije hace un momento antes de leerlo. Él nos pide que guardemos sus mandamientos. Más adelante dice que Él es el que nos santifica. Pero antes de decir que Él es el que nos santifica, dice, no profanes mi santo nombre. Te ordena, te dice, no pises la sangre de mi Hijo Jesús, no profanes mi nombre, yo te santifico. ¿Cómo pues? ¿Tú me santificas, Señor, o yo me esfuerzo por ser santificado? Tú esfuérzate, yo te santifico. Tú esfuérzate, yo te santifico. Te saqué de la oscuridad de las tinieblas, como sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, para que fuera nuestro Dios. Él es el Señor. Sabemos que es Dios y podemos decir amén, pero el Señor sabemos aquí en esta congregación, amados, que significa el que gobierna, el que ordena, el que dice que no tengo opción. La única opción que tengo es perderme de Él. Y aún dudo que siendo de Él, hermanos, me permita perderme. Por eso más me gozo. Aún sé que aquellos elegidos desde la eternidad, aunque quisieran perderse y alejarse, el Señor los va a volver a traer a Él. ¿Cómo? Tiembla, hermano, porque el Señor es capaz de todo por cumplir su palabra que ya ha decretado. Esto lo tienes que tener en mente. Aunque quieras huir, no vas a poder huir si eres el Señor. Alabado sea el Rey. Aunque quieras perderte, aunque sigas pecando, lo único que vas a obtener es no glorificar su santo nombre, que debiste glorificarlo, y mucho te va a doler ante el tribunal de Cristo. Mucho. Amén. Dios nos ha santificado. Hablando de la santidad, no de Dios, a nosotros. Es aquí donde se confunden las personas. Dios te ha santificado, entonces ya, una aureola aquí y soy santo ya. No. Sí, santo pecador. San pecador. Sino que santificado aquí sí se refiere a ¿qué? Separado. A esto has sido llamado, a ser separado, para ser su pueblo especial. Eres parte de un pueblo especial de Dios. Nosotros debemos santificar al Señor. ¿Cómo santificarlo? Si debo honrarlo como el único, especial, sobre todo. Fui separado para poderlo glorificar. Aunque no quieras, lo tienes que hacer. Y si lo haces, te vas llenando de gozo. Y si vas orando, si aún no hay gozo, decirle, Señor, a ver, explícame. ¿Soy tuyo? Del Dios, del único, del Creador de los cielos, del universo mismo. ¿Tú me elegiste a mí, Señor?
Y aún me dices que te adore, o sea, me das la oportunidad de entrar a tus atrios y alabarte. Sí. Oh, Señor bendito, he perdido mucho tiempo, no te he alabado como debo de alabarte. Por eso les he dicho a algunos de ustedes, una de las mejores, si no es que la mejor manera de comenzar el día es con la familia entera. Levántate rápido, venga, vamos a leer el Salmo de la semana, vamos a orar al Padre Nuestro, vamos a cantar una alabanza juntos. El primer pensamiento, el primer acto en la mañana te llena de gozo el resto del día. Te llena de gozo el resto del día. El último acto que hagas, en medio de la hora de la comida, si puedes en tu trabajo, hermano, y aún te avergüenzas del evangelio, métete al baño y adora al Señor ahí. Padre bendito, gracias Señor, alabado seas Señor. ¿Qué me podría pasar si ya te tengo a ti? ¿Qué me podría derrumbar si tú eres santo, 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 Señor? Y sin serlo no me derrumbaste tú a mí. Entonces procurar eso, lo debemos hacer. Si es que quieres vivir bien, yo sé que puedes decir, bueno, yo ya siento que soy una persona distinta, y yo sé que si el Señor ya ha puesto en mí un ser nuevo y un sentir nuevo, voy a ser salvo. Ahí te puedes conformar, está bien, gloria a Dios. Pero habiendo tanto tesoro de donde agarrar, hermano, tantos dones que el Señor te ha dado, tantas cosas que puede hacer a través de ti, ¿por qué desperdiciar el tiempo que es de Él? Entonces Dios nos ha santificado, nos ha separado para ser su pueblo, un pueblo especial. Nosotros debemos responder santificando su nombre. Cuando digo santificando su nombre, digo honrándole como el único y especial sobre todo. Y esto lo vamos a hacer no con holocaustos y sacrificios, sino por medio de guardar sus mandamientos. Y lo mejor, que el que guarda mandamientos, hermanos, recibe también retribución. El Señor dice, ¿quieres que te vaya bien? Guarda mis mandamientos. Y no únicamente a ti te va a ir bien, sino a ti y a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Esa que era la maldición en la ley, de que Él iba a maldecir a las generaciones de la idolatría, ahora es diferente. Voy a bendecir tu generación. Voy a bendecir tu generación. Tú, tus hijos y tus hijos. ¿Pero cómo, Señor? Es automático, Dios, es por gracia. De pronto no entendemos que la gracia lo que hizo es permitir lo que no era permitido. Lo que la gracia hizo primeramente no es, yo soy salvo por gracia y ya. Lo primero que hizo es que pudiéramos voltear a ver al Señor cuando no podíamos. Eso es lo que la gracia hizo antes de salvar, que también es parte de la salvación. Muchos no entienden que la salvación es un regalo inmerecido, sí, pero se refiere que se abrió el puente para con Dios. Eso es, para que podamos ir a hacer las cosas. Antes no podíamos. La gracia lo que hizo también es de que Cristo pagó por el pecado de su pueblo, cosa que pudo haber pasado así. Tú sigues pagando por tu pecado, después yo te salvo. Pudo haber sido así, ¿a poco no? Tú vas a pagar el pecado. Tú vas a ir al infierno un rato, pagas la condena y después te saco de ahí. No, amados, Él lo hizo completamente todo. Es impresionante. Hacer las paces, arrebatarnos de Satanás para llevarnos a su casa. Eso es una cosa gloriosa. Gloriosa. Entonces, por medio de guardar sus mandamientos y su palabra, es como lo vamos a adorar tú y yo. El desobedecer sus mandamientos es profanar su nombre. Claro está que una persona que no es cristiana y no conoce, vive su vida profanándolo. Pero aquí se refiere a profanar a aquellos que son hijos y que siguen pisando la sangre del Señor. Son aquellos que la misma Escritura dice, con algo incomprensible para la doctrina del llamamiento eficaz o de la salvación por predestinación, de la cual nosotros creemos. Ahí topamos un poco en una pared en donde dice Hebreos 10, para el que sigue pecando deliberadamente después de conocer la verdad. Ya no queda más sacrificio, más que una orden de expectación. Entonces, conoció la verdad, pero no alcanzó a ser salvo. Ojo, si tú no entiendes bien ese pasaje, sí puedes llegar a ese muro y decir, oh, pues entonces sí hay predestinación o no. No es una condenación, es una advertencia. Que lo más seguro, el que siga haciendo eso después de escuchar lo que escuchamos, pues obviamente no era. Ahora, si no eras, ¿para qué te preocupabas? Siempre lo hemos dicho, hermanos, Cristo vino a salvar. Cualquiera que vaya y le toque y le pide, se le va a abrir la puerta. Yo no sé si podemos meterlo al kit de la predestinación o si fue injertado desde la eternidad al plan. Pero lo que sí, que no hay un hombre
que ha buscado al Señor Jesús y el Señor Jesús le ha dicho: no, a ti no te puedo abrir? No hay. Todos están en el cielo si le buscaran. Esa es la bendición. Ahora, profanar entonces se refiere a que una vez que conocemos, nosotros vivamos como el mundo vive. ¿Cómo voy a ser un cristiano si vivo en el mundo? Ahora, esta doctrina, los que aquí tienen ya tiempo saben que es una doctrina que en el mundo cristiano, nueva era, electrónico, mundano, así se llama ya la denominación, es algo mal visto. Es algo que eres legalista, eres religioso. No, ni legalista ni religioso. La verdad, no. Cristo es mi religión. La verdad es que aquí la Escritura dice eso, hermano: que tengo que ser separado del mundo, que tengo que ser separado de las actividades del mundo, que no tengo que parecerme al que vive allá, que tiene que darse cuenta que soy de Cristo y que Cristo es mío. No puede ser que sea cristiano y que no haya una luz que desteñe en las tinieblas. Forzosamente, y aun cuando no abras tu boca, si eres un verdadero cristiano, la gente se da cuenta. La gente se da cuenta. ¿Y por qué? Porque esa persona es manipulada por alguien que fue tu padre y que te conoce. Eso es. Cuando caemos en tentación, hermanos, es porque se puso una trampa con el nombre tuyo y mío. Este anzuelo es para tal, hermano. Este anzuelo es para tal. ¿Y cómo saben qué es? Porque a mí me gusta morder. Porque yo era tu papá, dice el demonio. Dice Satanás: porque yo te conozco, eras mi hijo. Ese es el problema. Por eso te pegan en donde te duele. Por eso me tientan en donde saben que me pueden tentar. Por eso mismo el Señor dice: apártate de ahí. Es un lugar lleno de trampas hechas para ti. Apártate de ahí. Apártate. Pastor, voy a ir a predicar al mar el otro día. Tengo tantos amigos perdidos. Hermano, apártate de ahí. Mejor agarramos al día siguiente crudos. Y ahí saca la espada, la MacArthur. Llega y ¡pum! ¿Sí? Hazlo así, porque no vayas al fuego, te vas a quemar. A menos de que el Señor en verdad te envíe en una situación así, te vas a quemar. Por eso el Señor dice: apártense. Apártanos del mal. ¿Dónde está el mal? Todo lo que está afuera, hermanos, del redil de Cristo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Sé que es una condición algo extremista para muchos, pero el menonita, por ejemplo, o los Amish, no están del todo mal, hermanos. Ellos se apartaron completamente. La mayoría se apartan completamente. Por muchos pastores son criticados por no cumplir la gran comisión. Yo lo he dicho también: se apartan tanto que dejan de predicar el evangelio. Ahí está el error. Pero no está mal, hermano. Cuidar al pueblo de Dios apartado no es extremo, pero espiritualmente hablando sí. Apártense. Juegos en los niños que son tan insignificantes como policías y ladrones. Por ejemplo, como los proverbios dicen que aquellos impíos se mofan del pecado. Como por ejemplo algunos cigarrillos de chocolate y los niños cristianos haciendo bromas: estoy fumando. O una botella de vino: voy a tomar vino y ando borracho. Son cosas en las cuales ellos pueden reírse, pero son cosas que el mundo practica. Y son cosas que tienen que ser arrebatadas, porque Satanás lo que hace es introducir pecado en nosotros, pero de una manera que no le tomemos importancia, cuando no recordamos que el pecado fue lo que hizo que Cristo fuera colgado en la cruz. No podemos mofarnos del pecado. Los sabios temen al Señor, dice este proverbio. No podemos mofarnos del pecado. ¿Sí me voy a entender? Tenemos que ser apartados de todas esas cosas que sabemos que el diablo ahí está y que está contento, hermanos. Contento de ver tantas cosas tan horrendas que pasa aún en el pueblo de Dios. Entonces, nosotros debemos de obedecer sus mandamientos. El no obedecer sus mandamientos es profanar su santo nombre. Yo agradezco, hermanos, que domingo a domingo podamos tener aquí un culto y una predicación en donde nos golpee el Señor. Me siento raro cuando no somos golpeados, porque necesitamos entrar. Es como el pastor cuando has visto las ovejas o las vacas. Aquí en San Sebastián se ve mucho.
las entrenó y ya ellas caminan solo por el carril izquierdo y sacan la flecha para dar vuelta. No, él va ahí, no, pegando. Por eso somos ovejas, porque necesitamos del pastor de Jesús, que nos esté hablando en su palabra y dirigiéndonos por el camino bueno, porque si no nos vamos por el camino malo. ¿Y qué importa, amados, que el mundo cristiano de hoy nos diga que exagerados? ¿Qué importa? A mí me importa lo que diga el Señor, y te aseguro que el Señor no te va a condenar por buscar la santidad, ni te va a decir, hijo mío, muy santo fuiste, malas calificaciones. No, amados, no, al contrario, galardón tras galardón. Te apartaste, te sometiste a mi palabra, buscaste y te costó sangre. Te abandonaron tus amigos, tu familia. Yo te dije que eso iba a pasar si me seguías, hijo, pero me tienes a mí. Eso es lo que debemos de buscar, pase lo que pase alrededor. Tú eres mío, Señor, yo soy tuyo. Nada más no me dejes solo, Señor. Y me voy a su palabra y veo que Él dice que nada me va a arrebatar de su mano, jamás. Y dice, y si no crees o dudas que yo soy Dios, en el versículo, 2 versículos adelante en Juan dice, nadie te arrebata de la mano de mi Padre. O sea, 2 veces te confirma que si estás con Él, nada te va a separar de Él. Ay, lo que pasa, hermanos, todo se va a ir. Todo se va a acabar. Todo se va a acabar. Por eso me atreví a decirles la vez pasada en el culto hace 2 sermones. Si hay alguien o algo que te separa de Dios, sepárate de Él. Sepárate. Ora primero mucho, pero sepárate. Si eso te separa de Dios, sepárate de todo lo que te separe de Él. Porque si es de Él esa cosa que te está separando, no te quisiera separar. Y si no te quiere separar, no es del Señor. Sepárate, huye, corre al Señor, nada más, y aguanta las consecuencias de ello. Bendito es el Señor. Vamos a leer 2 Corintios 6, 16. 2 Corintios 6, 16. Y vamos a leer versículos 7, 6, 16, y vamos a leer también el 7, 1. 2 Corintios 6, 16. Dice aquí en esta versión de las Américas, pero lo podemos hacer paralelo. ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios vivo. Como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos me serán por pueblo. Por tanto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toques lo inmundo y yo os recibiré. La responsabilidad está clara, la soberanía también, pero dice, no toques lo inmundo y así yo te recibo. Pero ¿a quién le puede decir esto? No es al mundano que no conoce, te lo dice a ti y a mí. Es algo de la mano, es un misterio la soberanía y la responsabilidad, pero es bíblico los dos. Es más, podría existir, existe, quien confía únicamente en la soberanía y se sienta, y quienes religiosos confían únicamente en la responsabilidad. Lo hay, porque los dos temas son bíblicos. El chiste aquí es combinarlos. Dice el 18, y yo seré para vosotros padre, y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Aquí es donde yo te digo, ¿tú crees que si mueres eres un ángel? No, soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios. Y vamos ahí mismo, 7:1, hermano. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Lo hermoso de esto, del temor de Dios, es que si yo busco por temor a Dios guardar todo esto, yo voy a ser sabio. Porque el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor a Dios. Entonces yo busco por temor, no sé tenerte, pero si tú me dices, Señor, que tengo que quitarme todo esto, yo lo voy a hacer. ¿Y qué pasa? Comienzo a ser sabio.
Gloria al Señor. Y vamos a leer Efesios 4:22, hablando de esta verdad. Efesios 4:22. Vamos a leer desde el 21, hermanos. Aquí no viene, pero vamos a leer desde el 21 hasta el 24. Dice: si en verdad lo oíste y habéis sido enseñados en él, si en verdad lo oíste y fuiste enseñado en él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que sean renovados en el espíritu de vuestra mente, y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia, santidad y la verdad. Fíjate qué importante, dice, se vistan. O sea que yo tengo ya la persona de Cristo como Señor y mi Rey. Yo me voy a despojar de ese vestido, me voy a despojar de esos deseos, que me gusta mucho esa manera de vivir, me gusta, Señor, vivir así, pero tengo que despojarme. ¿Por qué? Porque el Señor dice, yo manifiesto el temor, y el temor al hacerlo me da sabiduría. Y no habla de una sabiduría del Señor búho, que te va a crecer la barriga como a mí, un lente aquí así nada más, y permíteme darte una consulta. No. Habla de una sabiduría conforme a la palabra de Dios, de que voy a poder entender todo perfecto y obedecer a la perfección, porque sé quién es mi Señor, sé por qué me lo dice. Es entender que la palabra que estamos leyendo está viva, hermanos. Está viva. Es increíble, tenemos que despojarnos de esa mente que nos obstruye y pareciera que venimos aquí a la escuela a leer un libro más de texto. No, es la palabra de Dios. Y cuando el Señor nos disciplina aquí en el culto y nos habla fuerte, es Dios mismo. ¿Y sabes por qué lo hace? Porque lo necesitamos. Pero ¿sabes aún por qué más? Porque nos ama. Si no nos amara, nos daría tolito ahí a gusto. Síganle, vamos a comer y echar una cerveza cada quien, o dos máximo, para que no se les suba. A los niños más de 10, un vasito nada más ahí con limón y sal, para que les sepa rico. La cerveza no sabe rica. El Señor nos golpea, hermanos, pero es porque nos ama. No es cosa mía, no es cosa de quien predique aquí o en las reuniones. Es de que Dios nos ama y nos quiere para Él, nos quiere apartar, nos quiere mostrar su gloria aquí en la tierra. Aquí en la tierra. Esa es una bendición. Que nuestro Señor sea santo y su santidad nos impulse, nos orille, nos obligue a adorarlo todo el tiempo con nuestra vida. Amén. Quedamos con más ganas, pero con falta de tiempo. Vamos a orar y continuamos el miércoles, hermanos. Señor, antes que nada,